Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, sobre todo si son fans del carismático actor Can Yaman. El título del vídeo de hoy es Can Yaman, extraño esos días en Turquía, recuerdos del actor, y como pueden imaginar, vamos a explorar los pensamientos, los sentimientos y las memorias de Can Yaman sobre sus inicios, su vida y su carrera en su tierra natal, Turquía. Si eres un seguidor fiel de Can Yaman, o simplemente te interesa el mundo de las telenovelas turcas y las historias de éxito en el entretenimiento, quédate con nosotros porque este vídeo está lleno de anécdotas, reflexiones y momentos especiales que nos permitirán conocer un poco más a fondo a este actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros próximos contenidos sobre tus artistas favoritos. Ya verás que te van a gustar. Can Yaman, este nombre resuena con fuerza en la industria del entretenimiento. Desde sus primeros papeles en Turquía hasta su salto a la fama internacional, su trayectoria ha sido meteórica. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa cautivadora y ese talento indiscutible? A menudo cuando vemos a una estrella consolidada, tendemos a olvidar los cimientos, los primeros pasos, esos momentos que forjaron su camino. Y es precisamente en esto en lo que nos vamos a enfocar hoy. Can Yaman en diversas ocasiones ha compartido sentimientos de nostalgia y aprecio por los días vividos en Turquía, esos momentos que considera cruciales en su desarrollo como persona y como profesional. Recordemos que antes de convertirse en un fenómeno global, Can Yaman construyó su carrera en Turquía, participando en series que lo catapultaron a la fama en su país. Títulos como Erkenci Kusi y Dolunay no solo fueron éxitos de audiencia en Turquía, sino que también sentaron las bases para su proyección internacional. Son precisamente estos proyectos y las vivencias asociadas a ellos, los que evocan esos recuerdos tan especiales en el actor. Imaginemos por un momento la energía de Estambul, las largas jornadas de rodaje, la camaradería con sus compañeros de elenco, los desafíos y las satisfacciones de dar vida a personajes que se volvieron queridos por millones. Can Yaman ha hablado sobre cómo la intensidad de esos primeros años, la dedicación que requirió cada proyecto, y el apoyo del público turco fueron fundamentales para su crecimiento. No se trata solo de los guiones o las cámaras, sino de todo el ecosistema que rodea la producción de una serie, la cultura del trabajo en equipo, el aprendizaje constante. Él mismo ha confesado que extraña esa atmósfera, esa energía particular de sus inicios en su país. Y es que aunque ahora su carrera se ha expandido a mercados internacionales, como Italia, donde ha cosechado un enorme éxito, Turquía siempre será su origen. Es donde dio sus primeros pasos como actor, donde aprendió los secretos del oficio, donde se forjó como la figura pública que es hoy. Can Yaman no olvida de dónde viene, y esa humildad y agradecimiento son aspectos que sus seguidores valoran enormemente. Una de las cosas que más le trae a la memoria esos días es, sin duda, la conexión con el público turco. Las series que protagonizó en Turquía generaron una ola de afecto y admiración que él siempre ha reconocido. Ha mencionado en entrevistas cómo la cercanía con sus fans en su país tenía una cualidad única, una especie de calidez familiar que, si bien la ha encontrado también en otros lugares, tiene un sabor especial cuando se trata de su tierra natal. Además de los aspectos profesionales, también hay que considerar la parte personal. Turquía es el lugar donde creció, donde tiene a su familia, sus amigos de la infancia, sus raíces. Es natural que al recordarlo vengan a su mente no solo los éxitos profesionales, sino también momentos de su vida privada, experiencias compartidas con sus seres queridos, la esencia de ser turco. Can Yaman ha mostrado un gran apego a sus raíces y a su cultura, y eso se refleja en sus palabras cuando habla de su país. Podemos pensar en anécdotas específicas que él haya compartido. Quizás recuerde alguna escena icónica que grabó en un lugar emblemático de Estambul, o alguna cena con el equipo técnico después de una jornada agotadora pero exitosa. O tal vez se trate de esos pequeños detalles del día a día en un rodaje turco, la comida, las conversaciones, el ambiente. Son estos recuerdos, a menudo sencillos pero significativos, los que componen la rica tela de su pasado. La industria del entretenimiento turco tiene su propio ritmo, su propia dinámica. Y Can Yaman, al ser uno de sus máximos exponentes en un momento dado, vivió esa experiencia de manera muy intensa. Ha mencionado la exigencia, la pasión, el compromiso que implicaba cada proyecto.
Y es precisamente esa intensidad la que paradójicamente extraña. Porque aunque ahora pueda tener una agenda quizás más diversa, esos primeros años en Turquía fueron una escuela intensiva, un campo de pruebas donde realmente aprendió a destacar. Incluso cuando habla de sus proyectos actuales, a menudo se puede percibir una referencia implícita a esa base turca. La disciplina, la entrega, la pasión por el trabajo bien hecho son valores que, sin duda, cultivó en sus inicios. Y es importante que él mismo reconozca y valide esos orígenes, porque eso habla de su carácter y de su trayectoria. La fama internacional es un fenómeno complejo. Si bien abre puertas y brinda oportunidades inimaginables, también puede implicar un distanciamiento de las raíces, de las personas y los lugares que nos vieron crecer. Es por eso que es tan conmovedor escuchar a Can Yaman expresar que extraña esos días en Turquía. No es solo una frase, es un reflejo de un sentimiento profundo de conexión y aprecio por su pasado. Sus fans, tanto en Turquía como en el resto del mundo, aprecian esta autenticidad. Ver a una figura pública que recuerda con cariño y respeto su lugar de origen, que no olvida las experiencias que lo moldearon, genera una conexión mucho más profunda. Es como si nos permitiera asomarnos a su mundo interior, a sus emociones más genuinas. A veces la nostalgia se asocia con un anhelo de simplicidad, de tiempos quizás menos complicados. Y aunque la carrera de Can Yaman siempre ha sido exigente, es posible que esos días en Turquía también representen una etapa donde los desafíos eran de una naturaleza diferente, donde la presión mediática quizás no era tan global. Además de las series, Can Yaman también ha participado en otros proyectos y eventos en Turquía. Estos recuerdos seguramente abarcan una amplia gama de experiencias, desde entrevistas y alfombras rojas hasta encuentros casuales en las calles de su ciudad. Todo ello conforma la memoria colectiva que él guarda de su vida en su país. En definitiva, la idea de que Can Yaman extrañe esos días en Turquía nos habla de la importancia de las raíces, de la gratitud y del valor de los inicios. Es un recordatorio de que detrás de cada estrella, hay una persona con una historia, con recuerdos, con un lugar al que pertenece y que lleva en su corazón. Y para concluir, quiero recapitular un poco lo que hemos conversado. Hemos explorado los sentimientos de nostalgia y aprecio de Can Yaman por sus días en Turquía, recordando sus inicios en la actuación, el impacto de sus primeros proyectos en su país, y la conexión especial que tiene con el público turco. Hemos reflexionado sobre cómo estos recuerdos forman parte de su identidad y cómo su gratitud hacia sus orígenes es algo que sus fans valoran enormemente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje de recuerdos y reflexiones. Espero que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo. Si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, si aún no lo han hecho, los invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre esto. ¿Tienen alguna serie favorita de Can Yaman de sus inicios en Turquía? ¿Les resuena esta idea de extrañar los lugares de origen? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.